Hola, soy el doctor Jesús Antonio González Hermosillo González, director editorial de la revista Motu Cordis. La revista Motu Cordis es el órgano de comunicación y de divulgación para enfermos y familiares de los mismos en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En esta ocasión quiero comentarles sobre un artículo publicado en el último número bimestral correspondiente a julio y agosto de este año. Este artículo se intitula El Rey Sol Luis XIV, 1638 a 1715, su corazón y su diabetes. El artículo fue escrito por la doctora Françoise Guillen-Mars de la Sociedad Francesa de Historia de la Medicina, conjuntamente con nuestra amiga la licenciada Lourdes Bueno Macías. El artículo es muy interesante y tiene un lugar de honor en nuestra revista en la sección de columna invitada. Como les decía, este artículo habla sobre el Rey Sol, el Luis XIV de Francia, también llamado el Rey Grande. Este personaje famoso en la historia, desafortunadamente, fue un ejemplo de lo que no debe de hacer un ser humano, en el sentido de que en él se conjugaron varios de los que hoy conocemos como factores de riesgo cardiovascular que desembocaron por llevarle a los 77 años a la muerte. Luis XIV fue un hombre muy obeso y tenía una historia familiar de obesidad, y podemos decir que de cierta forma también fue un hombre que abusó de la alimentación que no es cardiosaludable, que es cardio-nociva. De tal manera que los hábitos de este individuo, en la opulencia de su riqueza y de su importancia como cabeza en esa época de Francia, le llevaron a desarrollar, además de la obesidad, el llamado síndrome metabólico, que en poco tiempo desembocó hacia la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la gota, o sea, la elevación del ácido úrico en su sangre, la enfermedad renal como consecuencia de estos tres padecimientos, y un cuarto problema, la llamada apnea del sueño, que frecuentemente se observa en individuos con obesidad extrema. En el caso de la diabetes mellitus, en la época de Luis XIV ya se sabía que existía una enfermedad en donde los individuos afectados tenían sed excesiva y orinaban copiosamente. La diabetes mellitus es un padecimiento que se conoce desde la época de la medicina egipcia. Ya las primeras descripciones aparecen en el llamado papiro de Ebers. Y también hay descripciones de este padecimiento, aunque no con ese nombre desde luego, en algunos de los Vedas hindús. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. Posteriormente la medicina griega con Hipócrates y después la medicina greco-romana de Galeno también hacen descripciones de pacientes que tienen esta combinación de síntomas, sed y poliuria, o sea, orina copiosa, y que desarrollan gangrena, como le sucedió al Rey Sol. El Rey Sol, cuando fallece, su deceso se ve acelerado por un proceso de gangrena por obstrucciones vasculares arteriales en alguna de sus piernas. Esto quedó comprobado cuando le hicieron la autopsia a este personaje. Entonces, el Rey Sol, pues, es el ejemplo
de lo que no debe hacer un ser humano. Olvidarse de que la comida en exceso, sobre todo cuando es muy rica en carbohidratos, harinas y azúcares, puede llevar a desembocar en este problema de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, que generalmente se acompaña de anormales elevaciones de la presión arterial, lleva a la enfermedad cardiovascular y a la muerte. La enfermedad cardiovascular en estos pacientes, como sucedió en el Rey Sol, produce por aterosclerosis el depósito de grasa en interior, en la íntima, que es la pared interna de las arterias, principalmente en 3 órganos: el cerebro, el corazón y el riñón. Y en el caso del corazón, pues lleva al infarto del miocardio, en el cerebro a los infartos cerebrales y en el riñón al daño progresivo que lleva a la insuficiencia renal o uremia, como también le conocemos. Pues está para ustedes, para su lectura, que la disfruten, pero que piensen en lo que no debe de suceder con nuestro cuerpo. Muchas gracias.